Bueno, continuamos aquí en Vladimir a la Una. Nuestra etiqueta para el día de hoy, variedad a la una. Ahora vamos a pasar del tema canino, del tema de la protección de las mascotas, a una actividad que también es muy importante para el ser humano, el teatro, ¿verdad? Por eso está con nosotros Héctor Manrique, quien es un gran actor y director venezolano, Carolina Rincón, productora general, y Sócrates Serrano, actor. Ellos forman parte, pues, de esta obra que se llama Terror, que es una pieza alemana que plantea un dilema ético. Y el público tiene la responsabilidad no solo de ver la obra, sino también de opinar con respecto a ese dilema ético. Pero dejemos que sea Héctor, pues, quien hable de ese dilema, ¿no? Bueno, de ese dilema tan dilemático. No solamente opinar, sino decidir. Decidir, es decir, así el público de la obra es el jurado. Así es. Y entonces, claro, lo que va a ver el espectador es un juicio que le hacen a un piloto, lo voy a resumir, un piloto de aviación alemán que ha tumbado un avión de Lufthansa con 164, digamos, personas inocentes a bordo, pero ese avión había sido secuestrado por un terrorista con la intención de estrellarlo en un estadio en donde habían 70.000 personas. Así es. Entonces, este piloto tumba ese avión para salvar esas 70.000, pero es el juicio que se le hace, digamos, porque está bien matar inocentes para salvar otros inocentes. Entonces, el público lo primero que recibe al entrar a la sala son dos tarjetas, una que dice inocente y otra culpable, escucha el juicio y después vota. Eso es lo que hace el espectador. Y nosotros, digamos, Sócrates en este caso hace el abogado defensor. Entonces, un poco lo que tú dices, por un lado... ¿Y tú eres el piloto? No, yo soy el juez. ¿Tú eres el juez? Yo soy el juez. Yo soy el juez en la obra, pero juicio. que fundamentalmente quien es el jurado, el que decide, es el público. Digamos, lo que va a ver el público aquí es una cosa que uno no ve nunca acá. Es decir, cómo funciona un juicio, cómo funciona claramente un juicio, cómo debe funcionar la justicia, entendiendo que la justicia es esencial en una sociedad porque es la que la sana. Es decir, una sociedad sin justicia, una sociedad enferma, una sociedad sangrante. Es decir, lamentablemente para nosotros los venezolanos, y hay que decirlo, pues, cuando tú tienes una estadística que el 98% de los juicios y de los casos no se... Quedan impunes, pues. Están impunes, ver una obra como esta creo que es una experiencia muy enriquecedora, pero además, si tenemos en cuenta que ahorita vamos en la segunda temporada, porque en la primera temporada se agotaron todas las funciones, lo que yo pensaba que era una obra que iba a ser difícil, porque no es una comedia, no, ninguno de nosotros sale desnudo, ni nada de esas cosas. Entonces, digamos, no hay ninguno de esos elementos atractivos. Nos hemos dado cuenta que este hecho de sentarse a ver un espectáculo de este tipo y pensar y decidir y polemizar sobre él, oye, ha sido de verdad una experiencia extraordinaria. Y creo que habla muy bien del espectador venezolano, de un espectador venezolano. Por cierto que el autor de esta obra es un escritor alemán que es abogado penalista también, ¿no? Sí, y tiene un nombre un poco complicado, Ferdinand von Schirach. Von Schirach. Von Schirach. Y es interesante ser juez en una situación como esta, ¿no? Así es. Es un dilema, ¿no? Plantearse... Sí, él además, digamos, este autor es fundamentalmente un gran abogado penalista. Él es su primera obra de teatro, él no escribe teatro. Y creo que su obsesión era un poco plantearnos a nosotros los ciudadanos nuestra responsabilidad, digamos, frente a la justicia. Uno lee diariamente y aquí se hace una cosa verdaderamente espantosa, la cantidad de muertos, asesinatos y tal. Y entonces uno dice, bueno, tú nada más lo estás leyendo, pero tú, digamos, como ser sociable, tienes una responsabilidad. Y la responsabilidad que podríamos tener todos los ciudadanos es exigir, digamos, que eso no quede impune. Exigir que todos debemos ser solidarios con el dolor de otros, ¿me entiendes? Porque cuando matan a alguien, ¿me entiendes? Y si tú eres una persona, un venezolano, y matan a otro venezolano, ese es tu dolor también, ¿me entiendes? Y es tu responsabilidad como ciudadano hacer que se haga justicia. Oye, ¿cuál ha sido el comportamiento del público, Carolina, en distintas presentaciones, cuando se le plantea votar, ¿verdad? Votar y decidir si ese piloto que, digamos... decide que si ese personaje si está que está mal, acabar con la tripulación, con una tripulación compuesta mayoritariamente por personas inocentes, o salvar la vida de 70.000 personas en un estadio. ¿Qué dice el público? ¿Sabes que pasa mucho que hay gente, bueno, la gente expresa, pero hay otra gente que dice que no quiere votar, que no está preparado para eso. Es decir, que hay un grado de responsabilidad una vez que ven el texto y decir, bueno, yo voy a votar sí o no. Puedo decirte que el comportamiento del público también la gente agradece. De hecho, la obra ha estado agotada durante todos los 4 meses y la buena noticia es que vamos a cambiar de horario y extendimos la temporada. Y lo que nos dice es que el público quiere ver cosas de calidad,
que el público quiere debatir, que el público quiere opinar y conversar, y eso ya es sanador. Poder reunirse, conversar. De hecho, es un texto también de la obra, donde dice que los abogados se reunían en el CINC para conversar y con eso tenían el poder sanador, el poder de la palabra, que es conversar y ponerse de acuerdo. Creo que eso pasa con el público y no los expresa. Ahora, Sócrates, tú que eres actor allí, Sí. tus sensaciones como actor y como ser humano. El gran seductor de la obra. Así Muy es. interesante, para mí ha sido muy especial. Tú haces el rol de... Yo soy el abogado de la el defensa, abogado de la defensa. el abogado Bigler, me toca defender al piloto que dispara en contra del avión. Y además me toca defenderlo después de que el testimonio de la viuda de uno de los pasajeros del avión es absolutamente conmovedor, que lo interpreta estupendamente Marta Estrada. Y luego de que la fiscal, que lo hacen o María Cristina Lozada o Julie Restifo, se lanzan una gran, digamos, defensa al Estado y en contra del oficial, ¿no? Y entonces a mí me toca recibir a ese jurado que está o conmovido o casi convencido de que va a votar culpable y me toca, digamos, llevarlo al extremo opuesto, ¿no? Para que vote inocente. Es muy interesante porque cuando se trabaja el tema del principio de la vida, ¿cuál es el cuestionamiento y cuál es el argumento cuando realmente se han asesinado personas? Es muy difícil convencer a alguien de que deje libre a otra persona si ha asesinado personas, si ha asesinado seres humanos, porque le ha quitado la vida a otras O sea, es personas. muy difícil hablar en nombre de la justicia haciendo injusticia. Sí, Claro, de alguna totalmente. manera. Entonces Eso la es muy obra lo que difícil. plantea también es la paradoja de la justicia. Y la paradoja de lo que significa, finalmente las leyes son un acuerdo de las sociedades para autorregularse, pero cómo esos acuerdos y esos constructos pueden tener ciertas grietas en algún momento particular. Sin embargo, también plantea a mi personaje temas estratégicos, porque lo que plantea mi personaje al defender es que estamos protegiéndonos de los terroristas, porque estamos en una guerra. Y se que no hay escoge, muertos. no hay muertos, exacto, y finalmente se escoge el mal menor. Es decir, igual iban a haber personas que iban a fallecer, 70.000 o 164. Entonces el gran argumento aquí es, bueno, él escogió el mal menor y el menor número de personas que iban a fallecer. Pero bueno, es muy interesante ver al público porque nosotros nos toca convencerlos y tenemos que verlo. En la cuarta pared aquí no existe. El público es un personaje más de la obra, es el jurado. Y ver cómo su mirada va cambiando, su gestualidad, cómo entre ellos hacen Y mandan comentarios. mensajes. Exacto, cómo hay una transformación de ellos dependiendo de nuestro performance como actores. Es muy interesante. Y yo creo que una de las cosas más ricas de esta obra, y por eso me siento muy afortunado de estar acá con todo el equipo del Grupo Actoral 80, porque además me formé con el equipo hace muchísimos años, es poder experimentar lo que significa para la gente tener un espacio que sea respetado desde el punto de vista de su opinión, de su voto, y que además sea un proceso limpio y transparente, ¿no? Porque la gente además vive la experiencia con mucho entusiasmo, su voto es respetado y luego vuelven. Ese fenómeno nos está ocurriendo. Traen familiares, amigos que quieren volver a verla. Y a lo mejor en distintas funciones votan de manera diferente. Totalmente. Bueno, tenemos que sí, hacer una porque pausa. Quieren escuchar el otro Ah, veredicto, sí. porque existen dos veredictos, podemos Por hablar de eso supuesto. después. Así vamos a hacer una pausa y ya volvemos con el elenco de Terror, esta polémica obra de teatro. ¿Cómo votaría usted? ¿Ese piloto es culpable o es inocente? Variedad a la una, nuestra etiqueta. Ya venimos.